Shalom, qué gusto es estar una vez más con ustedes en esta serie pequeña de Cambiando nuestra perspectiva hacia la Torá. En el video pasado hablamos de algunos de los beneficios de seguir la Torá del Eterno. Propusimos la pregunta, ¿por qué no desearías estar bajo la Torá? Yo, en lo personal, estoy ansioso para el reino de Yeshua aquí en la tierra con la Torá. Como nos dice en Isaías capítulo 2, versículo 2 al 3. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Jehová. En este video no vamos a discutir lo que dijo el apóstol Pablo, cuando dijo, ya no estamos bajo la ley, ya que Pablo no tenía la autoridad de cambiar la palabra de Elohim, porque la Torá decía y dice que no podemos añadir o quitar de ella, ni tampoco Pablo lo hizo. Esta discusión la dejaremos para otro tiempo. Volviendo a los beneficios de vivir la Torá en el Salmo 119, este va a ser nuestro enfoque para este video corto. Salmo 119, 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu Torá. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. En estos dos versículos solamente, aunque hay mucho más, podemos ver una diferencia entre uno que deje la Torá y uno que ama la Torá. En el versículo 53, la palabra inicuo en hebreo es rasha, y lleva el significado malvado, criminal y culpable. Uno, sabiendo que en su estado de culpabilidad por quebrar los mandamientos jamás llevará paz, sino preocupación en su vida diaria. Vaya, yo no estoy hablando del destino de un creyente después de su fe en Yeshua. Estoy hablando de su relación con el Padre dentro de esa fe en Yeshua. Si uno se da cuenta, en el versículo 165 dice, mucha paz tiene los que aman tu Torá. No dice mucha paz tiene los que obedecen perfectamente la Torá. Esto nos indica que uno tiene paz cuando con todo su corazón trata de obedecer lo que al Padre le agrada, sabiendo que jamás vamos a ser perfectos, pero que haremos nuestro mejor en amar su Torá, sus instrucciones. Es como nuestros padres. Un buen padre pone instrucciones para sus hijos, con el fin que el hijo obedezca y sea bendecido en su vida. Las instrucciones no determinan si el hijo es hijo, sino que da a luz que el hijo respeta, admira y ama las instrucciones de su padre y da a entender que él conoce a su padre. El hijo sabe que no hay nadie que le ama más que su padre y nada que le pide su padre lo lastimará, sino le va a beneficiar. Como leímos en el versículo 53, el inicuo es uno que quebranta la Torá. A propósito, porque es un criminal de corazón. A lo mejor tú estás diciendo, entonces me estás llamando un inicuo. Tampoco le estoy llamando un inicuo. Es entendible que la mayoría de cristianos practican o por lo menos están de acuerdo con la ley de Dios. Nadie en su juicio cabal echaría de menos las instrucciones del Eterno. Reside el problema cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y cuando uno juzga a alguien como judaizante por seguir las instrucciones de Hashem. En tal caso, llevaríamos la mentalidad de un inicuo, pero no la práctica. Vuelvo a repetir, la mayoría de los creyentes están de acuerdo con la ley de Dios, solamente que su perspectiva ha sido programada en pensar de una forma negativa hacia ella. Y realmente ni siquiera ellos saben el por qué. Si nos encontramos en el campamento de tener la mentalidad de inicuo, haremos lo que dijo Shaul. Renovemos nuestro entendimiento y le aseguro que te vas a enamorar con las instrucciones del Eterno y buscar la forma de ser obediente a ellas lo más posible. Sería entonces que se podrá decir, mucha paz tengo por amar tu Torá, tu ley. E incluso en el escrito de Pedro, él habla a las personas que habían alcanzado por la justicia de nuestro Elohim y Salvador, Yeshua HaMashiach, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Lo siguiente, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos
para la venida del día de Elohim, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallado por él sin mancha y irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua Mashiach. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aunque hay muchísimo que pudiéramos desglosar de esta porción de escritura, me concentraré brevemente en 4 puntos. Andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo? Pues la única forma es conocer qué te hace santo, puesto aparte, diferente que los demás. Y estos justos no tenían nada salvo la Torá para conocer la forma de que un creyente debe vivir, ya que ni siquiera aún estaban escritos los evangelios. Número 2. Procurar con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible, en paz. ¿No creen ustedes que la misma receta de tener mucha paz, que es amar la Torá, sería la misma receta que nos dirige a una vida que procura con diligencia ser hallado sin mancha? Si no, entonces, ¿cuál será la medida con la que nos compararemos para determinar si nuestro procurar sin mancha está siendo logrado? Número 3. Guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos. El temor de Pedro es exactamente lo que ha pasado dentro de la perspectiva del sistema religioso en general del cristianismo. Muchos caímos en el error de los inicuos de una de 2 formas. La mentalidad de ellos hacia la Torá, o 2, el quebrar la Torá como un criminal y aún sabiendo lo bueno, no se obedece. Número 4. Antes bien, crecer en la gracia. La única forma que podemos crecer en la gracia que el Eterno nos ha dado a través de su Hijo Yeshua, su salvación, es tener una meta. Y esa meta es la Torá, que es el carácter de nuestro Padre. Yeshua es la imagen visible del Padre. Él vivió la Torá correctamente y perfectamente. En esta pequeña serie de cambiando nuestra perspectiva hacia la Torá, voy a terminar con un sinopsis de la Torá que nos indica nuestra identidad y responsabilidad como pueblo de Él. La Torá es una ketubá, un contrato matrimonial para un pueblo llamado aparte, para recibir y vivir sus palabras. Es decir, que el pueblo del Eterno y su responsabilidad para con Dios es obedecer las palabras de Él, ya que al recibir a Yeshua y su sangre entramos en pacto. Y se lo voy a comprobar de esta manera, aunque hay muchas maneras. Primero, los primeros 5 libros de la Biblia español es conocido como la Torá. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En hebreo son conocidos como Bereshit, que significa en el principio, Shemot, que significa los nombres, Vayikra, que significa y llamó, Bamidbar, que significa en el desierto, Devarim, que significa las palabras. En esencia, el Eterno nos está diciendo con la Torá que Él nos dejó. En el principio, estos son los nombres de los llamados al desierto para recibir mis palabras. Cualquiera puede hacer teshuvá, arrepentimiento, a través de Yeshua y ser injertado en el olivo, su pueblo, Israel. Y la tarea es producir olivos, como los demás, dentro de las mismas leyes, la misma Torá, las mismas palabras recibidas en el desierto. Yeshua salva y da vida eterna. Es nuestra decisión y trabajo recibir las palabras dadas en el desierto para vivir santa, sin mancha y no como los inicuos. Así de simple y sencillo.